Compañeras y compañero, muy buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien, Buenas que tardes. me confirmen. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí se escucha. Bueno, entonces nos acompaña Lina de San Juan, Janet de la Victoria, Miguel de Sibundoy y nuestra compañera Edilma, que es de la biblioteca de Orito, Putumayo. Entonces, el tema que vamos a hablar un poco es relacionado con el servicio de el préstamo externo. Entonces, ¿pudieron revisar los documentos que yo les había enviado? Dos Sí, documentos. sí, chica. El primero es Sí. de lo que es en sí el servicio de préstamo externo y el segundo son los lineamientos para la activación del servicio de préstamo en las bibliotecas públicas. Entonces, como todas las semanas de trabajo, tenemos un documento sobre el cual nos vamos a guiar y sobre este documento vamos a trabajar. Entonces, como siempre, pues hay tres momentos de la reunión que los voy a volver a recordar. Para iniciar va a haber unas preguntas orientadoras. El segundo momento es un trabajo en conjunto. Entonces aquí vamos a ir desarrollando y hablando un poco de la temática. Y el tercer momento es un trabajo autónomo el cual ustedes van a realizar una actividad de entregable como todas las semanas. Entonces, lo primero para poder iniciar acá es hablar acerca del servicio del préstamo externo. Y tengo dos preguntas sobre las cuales quiero que hagamos algunas reflexiones. Entonces, lo primero es preguntar qué es y cómo se organiza el servicio del préstamo externo. Entonces, para las personas que ya llevan trabajando ahí, que nos cuenten un poco cómo miran ustedes, qué es lo que hacen con ese servicio, qué es y cómo lo están organizando. Y las personas nuevas, que tengan como que nos cuenten cómo se imaginan, qué es este servicio y cómo lo organizarían. ¿Quién nos quiere compartir? No todas. Edilva, ¿tú nos estás escuchando? Lina, Sí, sí, ¿nos, sí, ya lo escucho. nos puede contar un poquito acerca de lo que es el servicio? ¿Qué es el servicio de préstamo externo y cómo se organiza? Bueno, pues el préstamo externo en la biblioteca es, pues, más que todo, entregar a los usuarios o ellos llegan a la biblioteca a pedir un libro y pues uno se les da a conocer para que ellos se lo lleven a la casa a leer con la familia y pues más que todo también eh, los lean con a los profesores también que van a llevar un libro para leerles a los estudiantes, el préstamo externo, ¿no? ¿Y cómo lo estoy organizando ahorita? Sí, ahora Eh, bueno, pues el préstamo externo lo venía organizando, pues en las escuelas se llevaba la maleta viajera para que los docentes lo lean durante un mes y luego ellos ya cambiaban.
igualmente también se hacía con los EDIs y los hogares comunitarios. Y cuando un usuario llegaba a la biblioteca y pues, lo lleva a pedir en préstamo, pues se lo hacía durante, pues según como él lo requería, si que lo quería una semana o según el libro, puede ser, si era infantil, pues cada 8 días lo sabían cambiar, y si era una novela, pues se daban un tiempito, o sea, a veces 15 días o era a veces un mes. Y pues ahorita virtual, pues qué le puedo decir, yo casi poco he prestado virtual porque pues no me han solicitado en virtual porque dicen que no es tan, pues tan recomendado porque pues no les no sé, no pueden descargar o no sé, porque pues apenas me estaban enviando la, un préstamo de libro y yo se lo estaba solicitando así por en PDF, pero me decían que aquí es como un poquito más duro porque pues no lo pueden Descarga. descargar o es un poco más difícil para estarlo leyendo en celular. Ya, gracias, Leslie. Entonces, ahí necesitaba buscar como una estrategia para, pues, para que los jóvenes o más que todo los niños se motiven a que sí se puede leer virtual, pues, pero no sé cómo llegarles para que sí ellos pidan los libros, pero virtuales. Ya. Sí, eso ahora hablamos un poco de eso, de cómo es que vamos a hacer la implementación. ¿Alguien más nos quiere compartir qué es el servicio? Si de pronto no pueden hablar, pues lo pueden escribir ahí en el chat. Bueno, entonces, en el documento que yo les había compartido había unos conceptos muy claros de lo que es en sí el servicio de préstamo externo. Y hay unas condiciones que se deben cumplir para poder hacer la prestación de los materiales. Entonces, Ujú. quería preguntarles también si ustedes han establecido un reglamento anteriormente, si tenían un reglamento de cómo hacer el préstamo. Por ejemplo, en el caso mío, pues era que registraba a los usuarios con la llave del saber también, ¿no? También para que ellos se vayan motivando y que tengan su llavecita. Y así de esa manera, pues uno se les decía que tenían un tiempo también para que lo vengan y lo devuelvan el libro y que si a veces ellos se olvidaban o si lo perdían, pues yo les había dicho que quedaban expulsados por unos días, pues se podía decir, para que pues ellos sean responsables de los materiales. Sí, correcto. Entonces aquí retomando, es importante saber que este servicio, con este servicio facilitamos a los usuarios a que puedan acceder a los libros físicos y que ellos puedan disfrutar de estos materiales para que sean llevados a la casa, ¿no? De eso se trata, el servicio de préstamo externo, en facilitar los materiales de la biblioteca para que se Uh-huh. puedan llevar a la casa pues los usuarios que están afiliados. Y sobre las condiciones en las que se prestan, en el documento hablaba de unos sistemas de gestión, pero también es claro si no tenemos algún sistema, un software que nos permita hacer la afiliación de los usuarios, entonces nosotros tenemos que buscar la manera de afiliar. Para poder prestar libros, nosotros tenemos que tener afiliados a los usuarios, ¿no es cierto? Entonces, si el usuario está afiliado, pues será la Claro. condición mínima para que él pueda acceder al servicio. Entonces, ¿por qué tenemos que afiliarlo? Porque es necesario conocer los datos de referencia de quién está accediendo al servicio. Y eso nos servirá para llevar un tanto la estadística de cuántos libros prestamos, cuántos usuarios tenemos afiliados, pero también hacer un seguimiento a esos materiales que muchas veces no vuelven a la biblioteca y entonces para eso es necesario estar atentos quién tiene los libros, hacerle los llamados para que
los entreguen, ¿no? Entonces, es importante la afiliación para poder prestar el servicio. Y lo otro es la sistematización. Entonces, organizar en un documento que puede ser en Excel, o de lo contrario, muchos utilizan todavía un cuaderno o un formato físico en el cual consignan todos los datos. Y los que tienen llave del saber, pues esa es una de las partes que nos sirve para llevar la estadística y afiliar a los usuarios. Sí, entonces, hasta este momento, pues vamos aclarando unas cosas claras y sencillas de lo que es en sí el servicio del préstamo externo. Bueno, entonces, dentro de la organización, pues estaríamos hablando de los procesos o los procedimientos que se deben tener en cuenta, y ahí va muy pegadito lo que es el reglamento, ¿no? Entonces, en el reglamento se debe establecer quiénes pueden acceder al préstamo de libros. No solamente las personas, sino también las instituciones. Entonces, lo que hablaba Lina, se presta a maletas viajeras, que también es un préstamo externo, pero también se les presta a las personas. Y dentro de ese reglamento, pues vamos a decir por cuántos días presto, qué libros presto, cuáles son los materiales que están a disposición del usuario para poder facilitarle esos elementos. Bien, entonces, aquí hay algo importante que lo debemos recordar, compañeras, y es que el servicio del préstamo externo es el servicio bandera de las bibliotecas. Entonces, por mucho tiempo es una tradición que las bibliotecas prestan los libros con un solo propósito, el de promocionar la lectura, ¿no? Eso, con ese fin, es el que nosotros hacemos el préstamo. Entonces, sirve para el fomento de la lectura. Entonces, nosotros estamos en la obligación de facilitar estos elementos a los usuarios sin ninguna restricción. Entonces, aquí lo único obligatorio sería estar afiliado. Sí, entonces, si no tenemos un sistema, un software, lo debemos hacer manual, pero debemos recopilar una información. Bueno, entonces, acá vamos a hablar de cómo se ajustan las condiciones del préstamo a la nueva realidad. Y aquí estamos hablando de cómo prestar el servicio en estos tiempos de pandemia. Entonces, yo les había enviado el documento de cuáles son los procedimientos que se deben tener en cuenta para la prestación del servicio. Espero que lo hayan revisado, que esa es una de las responsabilidades que ustedes tienen, revisar esos documentos que son de suma importancia, y más en este momento que vamos a hacer la implementación del servicio. Recuerden también que en esa lista de chequeo que ustedes realizaron, diligenciaron, se les solicitaba diligenciar una información en referencia al préstamo externo. En algunos casos, por la información que recibimos, pues podíamos apreciar que unos sí estaban en condiciones de prestar el servicio, otros que les faltaba algunos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ajustarnos este servicio a las condiciones actuales? ¿Será que es muy complicado hacer el préstamo externo de libros físicos en el momento? ¿Ustedes cómo analizan esa situación en cada uno de sus municipios? Pues que si contáramos con... ¿Sí me escuchan? Escuchamos muy Muy bajito. bajito. Si puedes, nos escribes No sé por... al chat. vale, vale. Acá lo leemos y Sí, por podemos como hablar un poco de eso. Entonces, hemos venido hablando de que, bueno, la biblioteca está cerrada, pero había que iniciar con unos servicios virtuales. Pero en el caso del servicio de Claro. préstamo externo, hemos hablado también de que ese servicio ya lo podemos implementar de manera física si cumplimos el protocolo de bioseguridad.
Entonces, Janet nos dice, si contáramos con los elementos de bioseguridad, sí lo podemos implementar. Sí, eso es precisamente lo que acabamos de comentarlo. Entonces, esos protocolos y esos elementos, pues son algo básico que vamos a entrar a revisarlos para que a partir de eso se pueda tomar una determinación. Pero también pensar en que si no vemos viable en el momento que no se pueda prestar este servicio, pues intentemos gestionar ante la alcaldía con nuestros jefes inmediatos la posibilidad de adquirir estos elementos para iniciar con la prestación del servicio. ¿Sí? Porque está pasando el tiempo y nosotros ya debemos mm, empezar también a adaptarnos a esta nueva normalidad. ¿Listo? Entonces acá, si se cumplen los protocolos y se consiguen los elementos de bioseguridad, será posible la prestación del servicio. ¿Ustedes piensan que hay más factores que se puedan considerar para no prestar el servicio? A ver, ¿qué es que dijo? ¿Cómo dijo? ¿Ustedes consideran que puede haber otros factores que impidan la prestación de este servicio? De pronto los horarios de trabajo, porque me imagino que ya todos están cumpliendo un horario ya, digamos que más normal, ¿no? O algunos siguen todavía prestando Sí, media claro. jornada. Quisiera las que están escuchando y no pueden hablar, que nos escriban al chat para poderlo hablar. Hola Giovanni, buenas tardes. Hola. ¿Usted se refiere a las personas que se encuentran haciendo otras actividades diferentes, un impedimento o algo relacionado a la biblioteca? Sí, ese también puede ser, ¿no? Porque digamos que en tu caso, Alejandra, que estás desempeñando otras funciones, entonces había que considerar si los espacios se dan para poder prestar el servicio. Porque también hay otras personas que Claro, eso, estaban trabajando mediodía, entonces también es pensar en qué podemos hacer con respecto a eso. ¿Tú consideras que eso sí es impedimento, las labores que te han asignado? claro, que puede haber que personas interesadas en tener o pedir un libro, bueno, qué sé yo no esté en otras actividades, pueda, entonces perjudica mucho porque no se podría prestar directamente, o sea, no se podía atender de forma inmediata, me refiero. Ya, sí, claro. Pero sí habría otros momentos, otros espacios, horarios en los cuales podríamos fijar, ¿no es cierto? Em, como los momentos para Claro, prestar. se debería como tener, hacer a uno mismo, pues, los espacios y Bien. Bueno, por acá nos dice Dilma, dice, en estos tiempos ya se está normalizando. En mi caso ya se está haciendo el préstamo externo. Bien, entonces ahora si nos puedes contar de cómo lo estás haciendo, yo lo podría leer acá, transmitir a las demás compañeras. Y Janet nos dice, sí, debemos cumplir con un horario. En caso de prestar el servicio,
ya que debemos elegir algunos días en la semana, como por ejemplo, un día para la entrega del material, otro día para recibir el material. Sí. Entonces, precisamente de eso, los que revisaron el documento que yo les envié, vamos a hablar mucho sobre eso, ¿no? Entonces acá, Eh, o sea, según miraba en los libros o lo que uno preste, digámoslo así, no tienen que como entrar en cuarentena o ya es necesario eso. claro, eso es lo más importante en este momento, ¿no? Que esa es una de las medidas que se toman para minimizar los riesgos. Entonces, siguiendo todo el protocolo, pues esa es la parte más importante, aislar los materiales que han sido manipulados por otras personas, que posiblemente puedan dejar el virus ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante que se haga esa cuarentena del material que se recibe. Entonces, esos procedimientos ahorita en el transcurso pues de esta sesión vamos a analizarlos y mirar de qué manera ustedes se pueden acondicionar a esos lineamientos para que empecemos a prestar libros, tomando todas las precauciones y revisando todas esas recomendaciones pues que se hacen. Pero, en qué lugar? O sea, ¿en qué lugar debe ir hecho la cuarentena? ¿Cómo sería ahí? Entonces, Específicamente, o sea, en mi caso no sabría muy bien. sí, entonces recuerden que en la lista de chequeo les preguntaban que si en la biblioteca tienen algún espacio, un lugar, un salón donde sea reservado para que solamente entre el bibliotecario y ahí pueda almacenar los libros que entren en cuarentena, que se necesitaba también unos materiales como una caja de cartón con unas especificaciones, eh, y prácticamente pues es eso, ¿no? Tener un lugar adecuado donde guardar los libros que llegan o que se recibieron por parte de los usuarios. Bueno, entonces acá nos dice, Janet nos dice si es necesario con más cuidado, aunque el material entre en cuarentena. La compañera Dilma nos dice, algunos conocidos lectores que visitaban la biblioteca, les he dicho, ya han llegado a solicitarlos. Bien, hay que escoger un lugar dentro de la biblioteca exclusivamente para el material de cuarentena. Eso es lo que hablábamos, Alejandra. Hay que buscar un lugar, espacio dentro de la biblioteca donde podamos guardar ese material sin que nadie más pueda entrar, ¿no? Para que no correr el riesgo de que haya posibles Y contagios. ahora con lo que está ocurriendo, es necesario dar a entender a las personas que, o sea, hay un tiempo límite de prestar o no, o sea, aún con eso. Claro, entonces también vamos a hablar de eso, de un reglamento que yo les voy a proponer para que lo trabajemos y que particularmente miremos los casos. Entonces, si yo presto una novela, puede ser que unas personas lo lean en 8 días, pero puede ser que otras personas tomen un tiempo más, ¿no? Que podrían ser 15 días. Pero también dentro de ese reglamento se establece que debe haber un tiempo prudente para hacer renovación. Entonces, si yo como usuario pido un libro prestado por 8 días, pero no fui capaz de terminar de leer el libro, pues puedo solicitar a la biblioteca que me alargue el plazo de entrega. Sí, entonces, todos esos temas van a ir en el reglamento. Bien. Dice nuestra compañera Dilma, los he llamado en la tarde, como aún no he instalado llave del saber, recojo la información en una planilla, teléfono, nombres, apellidos, barrio, vereda y los presto por 5 días. Bueno, también Janet nos dice que hay que desinfectar el material y luego colocarlo en cuarentena, sí. Entonces dice nuestra compañera, cuando presta los libros que al sacarlos los desinfecta con alcohol y al volverlos igual y los coloca en una caja de cartón en un salón que queda enfrente. Bueno, sí, más o menos esa es la idea, ¿no? Ya ahorita vamos a revisarla. Y en el documento que les compartí había un video. No sé si miraron el video también, pero ahora lo podemos revisar con más espacio. Entonces,
Aclaremos entonces qué es el préstamo externo, para que lo tengamos muy claro, porque partiendo de esto es como nosotros vamos a poder orientarnos hacia la implementación. Entonces, el servicio de préstamo puede definirse como una actividad en la que por medio de una serie de procedimientos iniciados a partir de una solicitud de un usuario, se permite el acceso a los materiales bibliográficos dispuestos en la biblioteca. Este servicio debe estar descrito y regulado por un marco normativo, o sea, el reglamento, que establece las condiciones que rigen dichos procedimientos. Entonces, un servicio de préstamo externo es una de las mejores formas de promover la lectura, porque lleva los libros a los hogares. Es por excelencia el servicio que distingue a una biblioteca pública. Sin importar el tamaño de la biblioteca, este servicio debe ser difundido y ofrecido de manera gratuita. Es un derecho de todos los ciudadanos. Entonces, ¿para quién es el préstamo externo? Entonces, para personas y entidades, que lo habíamos hablado. Bueno, entonces, las personas, entonces vamos a afiliarlas y vamos a solicitar unos datos. ¿Qué pasa cuando yo afilio a un menor de edad? Esa es una pregunta que siempre surge. Entonces, los menores de edad deben estar autorizados por los padres de familia, pues para tener una referencia como responsables, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que estos elementos vamos a responsabilizarlos a las personas que soliciten. Sin embargo, pues siempre habrá momentos en que se pierda el libro, que el usuario lo perdió el libro, que lo dañó, que se le rompió, bueno. Entonces, por todos estos motivos, siempre debe haber un responsable. Y como menores de edad, pues difícilmente lo pueden asumir, ¿no? Aunque hay unos niños superjuiciosos también que lo harían. Pero formalmente lo que debemos hacer es solicitar los datos de un adulto mayor para que él nos entregue sus datos también y poder hacer la afiliación. En cuanto a las entidades, como empresas, instituciones educativas, centros asistenciales, hogares comunitarios e incluso las comunidades organizadas rurales urbanas, para que los materiales puedan ser usados colectivamente. Y entonces a estas entidades les podemos hacer el préstamo de la maleta viajera. Entonces, ¿qué es una maleta viajera? Es una caja o un morral en el cual prestamos, dependiendo de las colecciones que tengamos en la biblioteca, se puede prestar de 20 a 30 libros. Y esto va a ser por mucho más tiempo. Sí, entonces, eso lo podemos ir definiendo también cada bibliotecario, conociendo pues las particularidades de su comunidad. Entonces, si yo tengo una vereda muy lejana y el docente pues lo he afiliado, le puedo prestar de 30 a 20 libros y por un espacio de un mes o más. Pues eso ya se lo puede definir pues cada bibliotecario. Entonces, el primer paso para prestar este servicio es que el usuario, la persona, entidad, se inscriba y se identifique. Entonces aquí volvemos a hablar de lo importante que es la afiliación. ¿Qué buscamos acá? Tener unos datos y su localización. Entonces, nombres, fechas de nacimiento, dirección, teléfonos de residencia, trabajo o estudio, dirección electrónica, teléfono de alguna persona conocida, una referencia. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy normal que se viene haciendo hace mucho tiempo. Y los que manejan llave del saber, pues ya pueden realizar ese proceso de manera sistemática. Entonces acá quisiera saber quién tiene llave del saber. Yo sé que tiene Lina, Enorito también. Sí, Lina lo tiene. Enorito también lo tienen. Acá también está, pero realmente no sé, no sé dónde está, no me específico. Sí, miran pues lo que sí hay acá. Ah, ya. Sí, Pero no entonces está tú como funcionando. no has recibido la capacitación, entonces seguramente eso lo podríamos revisar más adelante. Miguel también, no sé, yo creo que allá no tiene llave del saber.
Y Janet no, ella no tiene llave del saber todavía. Entonces lo que sí deberíamos hacer es buscar un formato, que si gustan pues yo también lo tengo, les puedo compartir ese formato para que los que no tengan llave del saber que puedan hacer un registro en físico. Pueden imprimir una planilla o tomarlo en Excel, como quieran, pero lo que sí es que debemos empezar a afiliar, afiliar usuarios. Entonces, si no tenemos usuarios, dice en el caso, Miguel nos dice, en el caso de nosotros también han acudido a la biblioteca a solicitar libros para el servicio externo y dice que no tiene llave del saber. Entonces, hay que, hay que hacer este proceso de afiliar. Entonces, si no tenemos afiliados, pues no vamos a poder prestar libros. ¿Y cómo los usuarios se van a ir a afiliar? Pues tengo que hacer una campaña de afiliación, ¿no? De informar a la gente que voy a prestar el servicio de préstamo externo, pero que para eso tienen que afiliarse. Entonces, si yo hago eso, la gente sabrá y se afiliará y podrá ir a pedir libros. Bueno, entonces, ¿qué reglas se deben establecer? Entonces, el reglamento de préstamo debe ser claro y sencillo. Es un documento donde se establecen los deberes y derechos que tiene el lector al utilizar los materiales y al devolverlos en buen estado y cumplidamente. Entonces, ¿qué se debe acá hacer? Evitar el exceso de restricciones. El objetivo principal es la difusión de las colecciones. Para aquellos materiales de alta demanda se determina un plazo de devolución más corto. Considerar el no préstamo externo de materiales patrimoniales, libros de valor histórico, materiales locales, únicos y difíciles de conseguir. Entonces, esos materiales son muy valiosos, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, una monografía del municipio, del corregimiento, es un libro único y si se llega a perder, pues va a ser muy complicado tener una copia de eso, ¿no? Entonces, lo otro es que todo bibliotecario desde siempre pues ha sabido que lo que no se presta en la biblioteca son los libros de la colección de referencia, porque son libros, como saben, enciclopedias, diccionarios, entonces atlas y todos esos materiales pues se dice que no se deben prestar, ¿ya? Al igual, hacer excepciones también con los libros patrimoniales de valor histórico o materiales locales únicos y difíciles de conseguir, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a establecer además? Entregar un carnet a los usuarios, si es posible. Los que tienen llave del saber, esa llave, ese código de barras servirá como un carnet. De lo contrario, pues si no lo tenemos, no es obligación de que busquemos la carnetización, entregar la tarjeta, pero sí, al menos, dejar en la base de datos ese registro de afiliación. Y lo que vamos a hacer también es flexibilizar las condiciones. Entonces se puede considerar prestar más de un libro, hacer préstamos familiares, donde un lector pueda llevarse materiales para los distintos miembros de la familia, prestar las novelas por un tiempo más largo, prestar mayor número de materiales en épocas de vacaciones, prestar libros considerados de referencia o consulta en la noche para regresar en la mañana, prestar música y películas, siempre con normas claras de uso y cuidado. Y vamos a utilizar las listas de correo y WhatsApp y las redes sociales para divulgar el servicio, anunciar nuevas adquisiciones y recordar la cumplida devolución de los materiales. Entonces, si yo hago esta campaña de informar, de dar a conocer mi servicio a la comunidad, pues la gente llegará, ¿no? Por eso es importante mostrar. Entonces, hay usuarios que han visitado las bibliotecas hace mucho tiempo, son los usuarios permanentes que siempre van, utilizan libros, pero no solamente nos debemos conformar con ellos, hay que buscar otros nuevos usuarios para meterlos en este mundo de lo que es la lectura. Pero ¿cómo logramos eso? Promocionando libros. Entonces, ustedes a través de la virtualidad lo que pueden hacer es una lista de recomendados
o hacer una exposición de recomendados o centros de interés para que se interesen, ¿no? Les nazca como esa inquietud de mirar, bueno, esos libros están interesantes, entonces me gustaría llevarlo. Entonces ahí ya preguntarán cómo es el procedimiento. Bueno, por acá nos dice Edilma, me dijo un amigo del GAP que se desocupaba un poquito de algunas tareas y me ayudaba a instalarlo, lo de llave del saber se refiere. Lina, ojalá nos colaboren con el internet, por el momento lo realizo con el plan. Sí, bueno, eso también es el tema de la conectividad, pues es complicado porque si no tenemos, pues no podemos hacer el ingreso de los datos. Lina nos recuerda que la colección de referencia no es de prestarlo. Y Edilma vuelve y nos dice una pregunta. ¿Qué se hace con los usuarios que han botado las llaves? Entonces, anteriormente, pues la llave del saber igual lo permitía que se podía entregar otra llave, ¿no? Entonces se puede cancelar la llave que tenían y se les puede asignar otra. Sin embargo, pues esto ya no es tan necesario, ¿no? Entonces la llave del saber, pues hay un código ahí, un número que es único, pero si tú recibes al usuario sin llave del saber, lo puedes buscar por el nombre o apellido, por el número de documento y en el sistema te va a aparecer los datos de él. Entonces ya bastaría solo con eso para tener el registro mm, de diligenciar la asistencia a los servicios que tenemos ahí. Si Lina nos recuerda que el número de identificación o nombre ya aparecen. Entonces sí, eso. Lo de entregar otra llave, pues lo vamos a empezar a descartar porque digamos que esa llave que tú estás entregando podría servir para un nuevo usuario, para otra persona diferente, ¿no? Que en alguna oportunidad llegaría a la biblioteca y si no tengo llaves, pues es más difícil. Bien, bueno. Entonces, ¿qué hago si los materiales no son devueltos? Si los lectores desaparecen, si se extravían los libros, etcétera. Entonces, los accidentes que ocurran a los materiales en manos de los niños se convierten en una oportunidad para inculcarles actitudes de respeto y cuidado hacia los bienes públicos. Más que castigos y obstáculos, los niños reciben apoyo pedagógico, sin que se les impida seguir usando la biblioteca y sus servicios. Y bueno, aquí puede haber muchas situaciones. Entonces sabemos que hay niños muy inquietos. Entonces no tenemos que empezar como a restringir, ¿no? Porque a los niños no les podemos decir, bueno, usted no trajo el libro a tiempo, usted no entregó el libro. Entonces, lo que debemos hacer es como orientarlo a manera de una pedagogía, incentivar a que estos niños tengan ese sentido de pertenencia por la biblioteca y por los libros, sabiendo y entendiendo que estos materiales son de uso para otros niños que lo pueden necesitar, ¿no? Y eso no se hace de la noche a la mañana, porque seguramente me van a decir que, que bueno, hay niños pero muy inquietos y que por más que se les ha dicho, entonces tocaría buscar otras medidas, pero pedagógicas, ¿no? Insistir. Entonces, ese proceso de culturizar a las personas y sobre todo a los niños, pues va a tomar un tiempo hasta que logremos ese propósito. Entonces, no es que no nos preocupemos porque los libros los dañen, los rompan, sino que más bien tener como unas medidas de hablar claramente y directamente con los responsables para que eso no siga ocurriendo. Bueno, normalmente en las bibliotecas el retraso en la entrega de los materiales acarrea sanciones para el usuario adulto. Entonces a ellos se los ha restringido en el acceso al préstamo durante algunos días o semanas si incurren en alguna falta. Entonces se puede disminuir en el número o tipo de materiales a prestar, entre otros aspectos. Entonces, a una persona adulta, pues sí teníamos que considerar, pues, si es muy frecuente, pues, o
Si no es solamente una vez en la que ha demorado la devolución o la que ha perdido libros, entonces sí ya tocaría tomar otras medidas, como ya de restricciones. En todos los casos, sean adultos, jóvenes o niños, hay que cuidar y conservar a los usuarios. Entonces, muchos al no devolver el material a tiempo se sienten inhibidos para regresar. Por eso los recordatorios deben ser amables para que el usuario sienta que es bienvenido y siga utilizando la biblioteca. Entonces, sucede mucho que, bueno, sobre todo los docentes que llevan maletas viajeras y dentro de esos materiales en préstamo se perdieron algunos libros. Entonces, lo que debemos hacer es mediar con ellos, mirar de qué manera podemos hacer una reposición de esos elementos desde la institución, ver si se pueden reponer esos libros o si se podría recibir otros que puedan ser como un canje, pero la idea es que se pueda mediar, ¿no? Que no nosotros, bueno, vamos a salir enojados con la persona que perdió el libro y que por eso ya él no va a volver más a la biblioteca. Entonces, acá lo que debemos es cuidar a nuestros usuarios. Lo importante es que ellos regresen, que vuelvan a solicitar nuestros servicios. Entonces, hay que ser lo más amables posibles y dentro de las posibilidades, pues mediar para que se busque alguna solución. Bueno, ¿cómo ajustamos el préstamo a la nueva realidad? Entonces aquí hay unas recomendaciones que las vamos a tomar y espero que ustedes puedan hacer algunas observaciones, si creen conveniente, si se puede hacer o no. Entonces lo primero que se debe hacer es estableciendo los mecanismos de comunicación que dispondrá a los usuarios para la solicitud de préstamo de materiales, correos, WhatsApp, redes, etcétera, considerando que estas solicitudes deben recibirse al menos un día antes de la entrega. Entonces, ¿ustedes creen que es factible realizar este procedimiento? ¿Que sí se lo debe tomar así? ¿Que yo como bibliotecario deba establecer un horario para que ese día o en ese momento se reciban las solicitudes de préstamo? Quisiera que me cuenten o que me escriban ahí al chat. Janet nos dice que sí es posible. Eh, Edilma también nos dice que es posible y que con esto lo que se busca es evitar la aglomeración, ¿no? Precisamente por eso es que, porque normalmente las bibliotecas de mucha afluencia, pues hay un espacio donde la gente se acumula, se aglomera para prestar o incluso para buscar, ¿no? Dentro de la biblioteca, para buscar un libro, pues se toma su tiempo y a veces no solamente va solo, sino que va acompañado. Y bueno, ya adentro se podría prestar para eso, ¿no? Para transmitir el virus. Entonces, de esta manera nosotros estaríamos garantizando pues que esto no ocurra. Bueno, otro punto es verificando el cumplimiento de requisitos del usuario para acceder al préstamo, de acuerdo con lo definido en el reglamento de servicios y las disposiciones de la biblioteca. Entonces aquí les pregunto, ¿ustedes tienen reglamento? ¿Tienen reglamento de procedimientos o un reglamento interno de biblioteca? Bueno, Edilma nos dice que tenía un reglamento, pero que en el momento no sabe si De todas formas, habría que actualizarlo, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, yo creo que deberíamos es
hacer una actualización de ese reglamento. Bueno. Otro punto. Miguel nos dice que el reglamento cada biblioteca lo puede hacer, claro, eso es una competencia. Sin embargo, yo les voy a compartir un reglamento que es como general para que ustedes lo puedan adaptar y miren qué les sirve, cómo lo pueden adecuar, ¿no? Para que ese reglamento esté en cartelera de la biblioteca y que la gente se entere. Y que ustedes también lo puedan hacer circular, ¿no? A través de, no sé, cadenas de WhatsApp o en el Facebook, para que la gente se entere. Entonces Miguel nos dice acá que sí, que cada biblioteca debe hacerlo, sí, entonces ustedes se van a encargar de modificar, hacer algunas modificaciones, pues dependiendo de lo que consideren. Entonces, bueno, verificando la disponibilidad de los materiales. En caso de no estar disponibles, se debe informar a los usuarios algunas posibles alternativas de reemplazo que sean de su interés, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros no vamos a todavía permitir el ingreso de las personas a las colecciones para que ellos revisen y busquen los libros, entonces ellos van a solicitar un libro, pero puede ser que ese libro la biblioteca no lo tenga o esté prestado, entonces lo que debe hacer el bibliotecario es hacer una recomendación, de pronto de libros de ese autor o de otros libros que usted considere que se puedan hacer recomendaciones, ¿sí? Esto con el objetivo pues de que el usuario no se vaya con las manos vacías, sino que tenga otra posibilidad, ¿no? De encontrar algún documento, un texto de interés. Entonces, por eso es importante verificar la disponibilidad de los materiales. Y aquí sí es importante que ustedes también, dentro de la organización de su biblioteca, pues tengan establecido el mecanismo de la búsqueda, ¿no? Si realmente está organizada su biblioteca, pues será más fácil realizar búsqueda de libros, saber en el inventario qué libros tengo, ¿sí? También podrían acá utilizar el catálogo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, donde van a encontrar una herramienta con la cual pueden buscar los libros dentro de la estantería. Entonces, si no tienen conocimiento acerca de cómo realizar la búsqueda en el catálogo, entonces lo podríamos hablar y revisar también para que los que no sepan se enteren de cómo hacerlo. Porque es importante saber qué libros tengo para yo poder ofrecer, ¿no? Bueno. Entonces se debe preparar los materiales para la entrega, ya vamos a hablar de cuál es el procedimiento. Y vamos a establecer horarios de entrega de materiales a fin de evitar aglomeraciones de personas en la biblioteca. Entonces acá quisiera que nos cuenten si consideran que el préstamo de estos libros se puede hacer todos los días o solamente en algunos días escogeríamos para prestar libros. ¿Cómo consideran que sería mejor? Entonces, algunos días, nos comenta Janet, para cumplir con el reglamento. Entonces, sí, eso es lo que vamos a definir, qué días. En los lineamientos que se les entregó, ahora los volvemos a revisar para que podamos definir claramente cómo es este asunto. Y debemos señalizar y delimitar los espacios para la entrega y devolución de los materiales, de acuerdo con lo definido en los protocolos de bioseguridad.
Y el último punto es definiendo fechas de préstamo y devolución del material que coincidan con los días dispuestos para el desarrollo de estas acciones en la biblioteca, de manera que no genere sanciones para el usuario, ¿no? Bueno, entonces vamos a cumplir un ciclo para ese proceso de préstamo de libros. Entonces, el primero es que vamos a listar los materiales. Acá hay un ejemplo y en el documento, esto es tomado del documento, ¿no?, que yo les envié. Entonces, se propone que los días lunes y jueves se haga ese proceso, a listar los materiales. ¿Y en qué consiste? Vamos a organizar las solicitudes de préstamo. Entonces, si ya tenemos solicitudes, ese día las vamos a organizar y vamos a verificar y confirmar al usuario la disponibilidad de los materiales. Entonces, el lunes yo reviso la solicitud de X usuario y miro si ese libro está disponible, ¿no es cierto? Y si está disponible, pues a través de una llamada, de un mensaje de texto, de un correo, pues yo le haré saber que ese libro sí está disponible. Entonces, si se confirma, ¿qué debo hacer? El embalaje de los materiales, y por eso es que necesitamos unos elementos como el papel craft o las bolsas plásticas herméticas, ¿no?, para poder empacar ese libro. Y ahí vamos a establecer la fecha y la hora de entrega de esos materiales. Entonces al usuario ya le digo, vea, si está el libro disponible, lo tengo preparado y fijamos un día para que pueda ser entregado. ¿Qué sería el segundo paso? Miren, es la entrega de materiales. Los martes y viernes se supone acá. Entonces, el martes yo ya confirmé que el libro está y ya lo tengo listo para entregarlo. Entonces, reviso con el usuario esta fecha y la hora de devolución de los materiales, ajustándose a los días de recepción de acuerdo al ciclo. Entonces, vamos a hacer el registro del préstamo en los soportes o formatos que disponga para el servicio. Entonces, vamos a registrar los datos de la persona que lleva el libro y también vamos a entregar pues como una fichita para que dentro de los formatos que se habían hacen una recomendación en el documento que yo les envié, hay unos formatos, ¿no?, que se deben dejar tanto para para la entrega y la recepción de los materiales. Y también evitar procedimientos como la firma de formatos, ¿no?, que se hablaba ahí algo que, bueno, si tenemos un bolígrafo desde la biblioteca hay que estar constantemente desinfectándolo. Pero también era recomendable hablarle al usuario, pues, si hay algo que firmar, pues que ellos lleven un bolígrafo, pero aunque eso es más dispendioso, ¿no? Entonces, bueno. Y la tercera parte, que es la devolución de los materiales, que serían los días miércoles. O sea, todos los miércoles recibiríamos devoluciones. Entonces, definir un horario de recepción de materiales que permita posteriormente la desinfección y puestas en cuarentena de los materiales. Entonces, como recibimos este material, inmediatamente entrará en cuarentena. Entonces, las bibliotecas que prestan servicio de lunes a viernes solo tendrán un día disponible para la devolución de materiales, que serían los miércoles. Pero si la biblioteca trabaja de lunes a sábado, pues habrá el sábado también para realizar este proceso para hacer la devolución de los materiales. Entonces, hablemos de los procesos específicos. Entonces, el embalaje de los materiales para el préstamo. Entonces, aquí vamos a necesitar algunos elementos para empacar los materiales, como el papel craft o una bolsa plástica de cierre hermético. Entonces, estos materiales, ¿alguien cuenta ya con estos materiales? ¿Alguien cuenta con bolsas plásticas para poder entregar los libros o papel craft para poderlos empacar y entregarlos? Nadie ha logrado conseguir todavía. No, en el caso mío no. Janet tampoco. No. Bien. No sé cómo lo está haciendo Edilma.
cómo está prestando los libros, si los está entregando así nomás, sin embalar. Entonces recuerden que esto es por seguridad de nosotros y de los usuarios y sus familias. Entonces hay que ver la manera de cómo gestionar para que no tengamos tanto riesgo, ¿no? Entonces, marcar Claro. cada... ¿Se me iba a hablar alguien? Bueno, dentro de ese proceso de embalaje debemos marcar cada paquete con ficha de identificación y préstamo. Y vamos a delimitar un espacio específico para ubicar cada paquete. Bueno, en cuanto a la devolución del material y medidas de seguridad para su recepción, entonces vamos a definir un horario, entonces que ya lo habíamos hablado, que podría ser los miércoles. Definir un horario de recepción de materiales que permita posteriormente la desinfección y puesta en cuarentena de los mismos. Destinar este horario exclusivamente para realizar esta acción, evitando la contaminación de otros espacios. Sí, entonces tenemos un elemento en el cual vamos a depositar los materiales, ¿no? Que nos devuelven. Si alguien viene a devolverme en el miércoles que hemos establecido, me vienen a entregar 10 libros, esos 10 libros pues entrarán primero en ese recipiente y luego habrá un tiempo para almacenarlos hacer la desinfección y ubicarlos en la caja de cartón para poder cumplir con la cuarentena. Ese es más o menos el paso. Entonces aquí miren, dice ubicar un contenedor, caja o caneca en el punto de atención de la biblioteca en la que el funcionario deposite los materiales devueltos. Luego va a verificar la devolución con la ficha de préstamo. Evitar procedimientos como la firma de formatos. Si el usuario debe firmar algún formato o registro de préstamo, recomendar el uso del propio bolígrafo. Y finalmente, para evitar el contagio y la contaminación ambiental, se deben desechar los empaques en las respectivas canecas con tapa de pedal y bolsa negra para residuos ordinarios. Entonces, ahora miramos un video que es algo muy cortico que se haya preparado para que más o menos Edilma nos dice que, bueno, solamente cuenta con desinfectante al entregar los materiales. Con alcohol. Sí, con alcohol. Entonces, la cuarentena documental, ¿cómo la vamos a realizar? Entonces, los materiales que vuelven del préstamo deben pasar 14 días separados del resto de la colección sin uso. Y a continuación están las recomendaciones para este proceso. Entonces, vamos a seleccionar un lugar de la biblioteca aislado y protegido de los riesgos ambientales para la cuarentena documental y en donde no tengan acceso los usuarios, donde nadie más entre, ¿no? El área debe permanecer cerrada y debe ser señalizada como área de cuarentena para material bibliográfico. Cada contenedor debe almacenar materiales recibidos en devolución de un solo día, con el fin de no interrumpir el proceso de cuarentena al añadir más materiales en días posteriores, ¿no? Entonces aquí para que no nos confundamos, entonces si hoy me devolvieron un libro y mañana llegarán otros y pasado llegarán otros, entonces ser como ordenados para que ese proceso de cuarentena pues se pueda cumplir a cabalidad, ¿no? Entonces, que todos los libros cumplan la cuarentena total, porque si los confundimos, puede ser que uno tenga solamente 5 días de cuarentena, pero posiblemente ahí está el virus y si lo sacamos, entonces nos metemos en un lío. Entonces, disponer de un área exclusiva Claro. para verificar que el material devuelto se encuentra en buen estado de conservación. Entonces, si yo recibo los libros, no puedo extenderlos en la mesa donde posiblemente llegarán usuarios a hacer consultas. Entonces, buscar un espacio aparte donde el bibliotecario con todas las medidas, con sus guantes, con su tapabocas, con su bata antifluidos, pueda manipular esos elementos con todo el cuidado. Entonces, por eso esos libros no pueden manipularse en cualquier mesa. Debe haber un espacio apropiado para realizar eso y estar desinfectando y haciendo la limpieza necesaria.
¿Qué debemos hacer también? Utilizar permanentemente los elementos de protección personal dentro de la biblioteca. Todo el día que estemos en la biblioteca debemos estar cubiertos por eso, por el tapabocas, por los guantes, por el gorro, si tienen gorro, por la bata antifluidos. Y luego vamos a trasladar los libros devueltos a una caja de cartón X300 para ingresar a la cuarentena documental. Entonces, una vez recibidos los libros, desinfectado y todo el proceso, pues los guardo en la caja y los guardo por allá que cumplan la cuarentena. ¿Sí? Bueno. Claro. Marcar las unidades envueltas o cada caja de cartón con la ficha de tiempo de cuarentena, 14 días y la cantidad y tipo de materiales que contiene. Desinfectar los materiales de acuerdo con las indicaciones del video tutorial. Desinfectar el área constantemente y de manera obligatoria al final de la jornada. Entonces, como ustedes pueden ver, hay unos procesos que son de sumo cuidado, de estar desinfectando, de tener todas las... de cumplir con todas estas exigencias, ¿no? Para minimizar los riesgos. Entonces, aquí estábamos hablando de su seguridad, compañeras. Entonces, que esto no sea, pues que lo tomemos muy en serio, ¿no? Entonces, si vamos a hacer el préstamo de Claro. libros para nuestra compañera que ya está prestando los libros, entonces que tomemos todas las precauciones. Uno no sabe en qué momento podríamos adquirir, ¿no?, la infección. Entonces, por eso es este protocolo, por eso es tanto detalle, porque no queremos que a ustedes les pase algo malo y que tampoco vayan a transmitir eso a sus usuarios ni a las familias, ¿no? Porque es una gran preocupación que tenemos nosotros, o personalmente a mí me preocupa mucho que si fallamos en alguno de estos procedimientos, tengamos esa culpa, ¿no? De que no lo hicimos bien, de que seguramente fue el posible contagio, bueno, no queremos ni pensarlo. Por eso es que debemos ser muy minuciosos a la hora de prestar el servicio. Entonces, compañeras, yo quisiera saber si tienen hasta el momento alguna inquietud, pregunta, de cómo miran, cuál es la percepción que tienen ustedes acerca de este proceso de... Por ejemplo, en el caso mío, las personas casi no comprenden mucho la situación porque mire que hace el otro día, pues yo en mi caso yo ya abrí la biblioteca, pero así pues no, así para que la gente ya se entere que se está prestando servicio digital. Y mire que se acercaba una mamita y que le preste libros y no se le decía, no, eso ahorita no se les puede prestar por la situación de que ahorita no tenemos el protocolo de bioseguridad y entonces, pero no, es que aquí no hay, o sea, a veces las personas no entienden, entonces ellos piensan que esta situación es como un chiste y piensan que uno no se les quiere prestar los libros porque pues uno no quiere, sino que ellos no entienden, entonces no sé cómo es que ellos van a lograr aceptar con estas condiciones que ahorita pues estamos escuchando, ¿no? Que hay que prestarle los libros con este procedimiento, que entregarle en cajas, que en todo eso, pero pues hay veces personas que no entienden, entonces no sé cómo llegarles a hacerles entender que pues que es un juego. Sí, entonces acá lo que nos tocaría es hacer una campaña, ¿no? Y por eso hay que tener claro un par de cosas. Lo primero es que si las bibliotecas, hasta el momento, si no cumplimos los protocolos, no las vamos a abrir, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es que este servicio de préstamo externo lo vamos a hacer por ventanilla. O sea, los usuarios no tienen por qué entrar a la biblioteca todavía. Sí, entonces por eso es importante aclarar los momentos Ya. en cómo vamos a prestar el servicio. Es por ventanilla, ¿no? O sea, no, ahorita no pueden entrar los usuarios a buscar los libros a la estantería, ¿sí? Porque digamos que no estamos No, cumpliendo sí, por... claro. Entonces,
Entonces sí, lo que nos dice Janet por acá, creo que primero tenemos que educar a las personas por medio de los diferentes canales. Entonces los libros se van a prestar, pero de esta manera. Entonces ahí va el reglamento, la parte del reglamento. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué días vamos a habilitarlos para recibir o que ellos envíen las solicitudes? El tiempo que les diremos que si está disponible o no el libro. Y cuándo vamos a hacer la entrega de esos materiales y cuándo vamos a recibirlos. Entonces, claramente en Ipiales sé que todavía no hay adelantado nada sobre el protocolo para hacer la reapertura de la biblioteca, ¿no? Porque no tenemos señalización de los No. distanciamientos, no tenemos los lavamanos instalados, bueno, y tantas cosas que en la lista de chequeo pues no estaban, no estaba pues establecido que ya lo han conseguido. Pero el servicio de préstamo es otra cosa, Claro. ¿no? Este sí lo podemos prestar, pero por ventanilla. Entonces, que si yo informo a los usuarios sin que ellos entren a la biblioteca, solamente por ventanilla, yo voy a prestarles el libro y educar, ¿no? Educar a la gente. Que si no hay otra manera, pues si no se cumple, pues no habrá préstamo. O sea, que lo más importante es que ustedes Ah, ya, piensen claro. que el contagio puede estar en eso, ¿no? En el libro, en el bolígrafo que vamos a hacer firmar, en todo lado. Entonces no debemos ignorar esto. Y si somos organizados y establecemos las condiciones, pues seguramente no todos irán, ¿no? Como dice Lina, pues si unas personas no entienden, no creen, hasta que no les pase, pero nosotros no vamos a correr ese riesgo, ¿vale? Entonces si aclaramos con el reglamento, podemos ubicar una información en la cartelera afuera, pegar el reglamento, y con eso, bueno, estaríamos empezando la campaña, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿ustedes pudieron mirar el video? Más o menos Mm, para que ustedes miren cuál es, visualmente lo analicen mucho mejor, ¿vale? Entonces yo les voy a compartir aquí, solamente son 3 minutos lo que dura el video. Y por ejemplo, estos recursos, como el video, los podríamos presentar o difundir a nuestros usuarios, ¿no? Entonces ahí para que lo puedan revisar y lo podemos hablar luego, ¿vale? Entonces miremos.
Bueno, entonces yo creo que esa es una manera más clara, ¿no? Para poder apreciar el procedimiento que se debe realizar. ¿Tienen alguna pregunta sobre ese proceso? Bueno, entonces había una inquietud de mi compañero Miguel que nos pregunta cuál es el tiempo o el número de materiales que se deben prestar, ¿no? Entonces, este documento que están mirando en pantalla, pues es un formato que habíamos manejado en años anteriores, un reglamento sencillo, muy básico, en el cual ustedes pues pueden adecuar y aquí diligenciar una información que deberá ser mostrada, ¿no?, a los usuarios. Entonces aquí hablamos que el servicio de préstamo externo de la biblioteca municipal, bueno, aquí pondrán su nombre, se prestan las siguientes condiciones. Entonces los usuarios interesados deben afiliarse a la biblioteca, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado. Hay que afiliar. Puede ser al llave del saber o en un formato que disponga la biblioteca. Entonces, el servicio de préstamo se debe solicitar a través de, ustedes aquí pueden definir, si por correo, por WhatsApp, por Facebook o llamada telefónica, entonces aquí ustedes escogerán alguna. Se verificará la disponibilidad de los materiales y se informará por estos mismos mecanismos si está disponible, ¿no es cierto? ¿Qué haremos también? Establecer el horario de solicitudes. Entonces, como decíamos en el documento, el día lunes se recibirán las solicitudes y se organizarán los materiales, ¿no es cierto? El horario del préstamo. Entonces, ¿qué día y qué hora vamos a prestar los libros? Entonces, si son los martes que yo voy a prestar los libros, pondré de 8 a 12 o de 2 a 6, como ustedes vean conveniente. Y el horario para la devolución serán, entonces, los días martes, los días miércoles, perdón. Ustedes definen eso. Pero dentro de ese ciclo que se les había mostrado, pues están los 3 días primero, ¿no? El primero para preparar los materiales, solicitudes, hacer el embalaje, tener listos. El segundo es para prestar los libros para la entrega. Y el tercer día, que sería miércoles, es para recibir, ¿no?, las devoluciones, ¿cierto? Y el día jueves empezaríamos otra vez el ciclo. Entonces el día lunes, ¿qué hacemos en el día lunes? Recibir los libros, las solicitudes, organizar los libros. El jueves haríamos otra vez préstamo de libros y el viernes empezaríamos a recepcionar. Entonces ustedes definen eso. Y pues bueno, acá ya es algo que pueden hacer los usuarios. Solicitar hasta, ustedes consideran que es 3 o 5 libros. Eso va a depender mucho del número de colecciones que ustedes, del número de títulos que tengan en sus colecciones, ¿no? Entonces, si mi biblioteca tiene una amplia colección, entonces yo podría prestar hasta 5 libros, pero si es muy limitada mi colección, tengo muy poquitos libros, entonces lo que tengo que hacer es, digamos, dosificar a un poco, Dos o tres. serían 3, 2 libros, eso depende de la percepción que tengan, pues ustedes. Entonces, Claro. para renovar el material. Entonces, es decir, si yo en la semana no alcancé a leer el libro, ¿cuántas renovaciones tengo derecho? Si solamente una, o 2 o 3, bueno, eso también lo deciden ustedes acá. Y puedo hacer reserva hasta de 3 libros. Entonces, es decir, si yo pido un libro, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, pero ese libro en el momento está prestado, entonces el bibliotecario puede decir, ese libro
De acuerdo al cálculo y la fecha establecida de evolución, llegaría en 15 días. Entonces el usuario puede decir, no, resérvenmelo, que para tal fecha yo puedo ir a, a llevar el libro, ¿sí? Y bueno, ¿por cuánto tiempo se presta el material bibliográfico? Entonces, si solamente 8 días hábiles, podría prestarlo 15 días. Los libros de la colección general, ¿por cuántos días? Si 8 días o 15. Entonces acá los libros de referencia no se prestan. Entonces, estos tiempos y estos números de libros para préstamo los van a definir ustedes, ¿sí? ¿O tienen alguna recomendación en este momento que hacerla si consideran que 3 es muy poquitos libros o que 5 podríamos prestar o si los 8 días son muy pocos? ¿Qué consideran ustedes? No, pues ahí ya toca, mira. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a renovar el material? Comunicando, comunicándose con anterioridad a través de correo, WhatsApp, redes sociales, teléfono, entre otros. Y bueno, si ya establezco el método, pues solicito la renovación, ¿no? Entonces, aquí también hay una parte donde está el préstamo de maletas viajeras, ¿no? Lo que hablábamos, que no solamente se presta a personas, sino a entidades y grupos. Entonces, igual, ¿qué vamos a hacer? Los mismos procedimientos, establecer los mismos horarios de acá arriba. Si el lunes recibo solicitudes, bueno, esto entraría en esos ciclos, ¿no? ¿Y qué puede hacer un usuario que pide una institución 20 libros o 30 libros? Esto también lo pueden definir ustedes, pero lo más recomendable pues es, ¿no? Que 20 o de 15, 10, bueno, eso, como les decía, si tienen, por lo general las maletas viajeras son los docentes que llevan y a veces necesitan son cuentos, álbumes. Pero si mi colección de álbumes o de material infantil es muy pequeña, pues tendría que poner un límite, solamente 10 libros. Entonces seguramente por un mes que yo preste, al próximo mes tendrán la oportunidad de llevar otro material. Y así no se nos agotarán, ¿no? Pues digamos las existencias, porque va a llegar un día en que ya todos los libros han sido leídos y luego no tendré que prestar. Bueno, Claro. y renovar los materiales por una vez. Entonces, es decir, el docente llevó 15 días los libros o 20 días y como le faltó recoger libros o como le faltó socializarlos, entonces él pidió más prórroga, más tiempo. Entonces, si le damos una sola vez que renueve. ¿Y por cuánto tiempo prestaríamos una maleta viajera? Si 30 días, si 15 días, si 20 días. Entonces también lo definen ustedes, ¿vale? Listo. Entonces, hasta ahí tienen más preguntas, dudas, compañeros. No. Las que están en el chat, ¿tienen alguna inquietud? Bueno, bueno, entonces recuerden que esto que estamos haciendo ya lo debemos ir pensando para hacer la implementación, compañeras. Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer? Buscar los elementos de protección personal para poder hacer esto. Bueno, Janet nos dice que si quisiera saber más acerca de llave del saber, pero Janet le cuento, lo que pasa es que ese sistema se priorizó para bibliotecas que reunían algunas condiciones, ¿no? Ya está el año en que yo hice la visita, pues no se podía implementar por la situación de que no hay conectividad. Entonces, por eso es que no se había hecho la implementación todavía. Bueno,
Entonces, el modelo de reglamento, pues también se los voy a compartir para que le puedan hacer una adaptación, ¿no? Y que tengan como definido claramente sus procedimientos. Entonces, bueno, hay una actividad que vamos a realizar y que espero pues también que las dudas, inquietudes que ustedes tengan me las hagan saber en el grupo de WhatsApp para poder resolver, ¿no? Entonces la actividad es la siguiente. Entonces, después de revisar los contenidos que te compartimos, envía un audio o un video de máximo 2 minutos en el que responda las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo crees que se puede mejorar el servicio de préstamo externo que tienen en tu biblioteca? Y la segunda, durante la emergencia sanitaria, ¿se prestará este servicio? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Entienden claramente de qué se trata la actividad? Compañeras. Sí. Entonces, la primera, ¿cómo crees que se puede mejorar el servicio de préstamo? Entonces, los que venían prestando, pues siempre lo hicieron de manera presencial, ¿no? Ahora, Edilma, que ya lo había iniciado a prestar, Claro. tiene que considerar todas estas recomendaciones. ¿Cómo se puede mejorar para prestar el servicio? Y sobre todo teniendo en cuenta las condiciones, ¿no?, de seguridad. Y en lo segundo, pues vamos a decir si creen que durante esta emergencia van a prestar este servicio. Van a decir sí o no y por qué, ¿no? Si dicen sí, sí se prestará. Claro. ¿Por qué? Porque cumplo con las condiciones, porque digamos que el riesgo, o bueno, en el municipio pues se dan las condiciones, la gente está solicitando el servicio, entonces pueden argumentar las ideas que ustedes consideren necesarias. Sí, Janet me dice, la segunda pregunta es, durante la emergencia sanitaria, ¿se prestará este servicio? ¿Por qué? Entonces, Dilma me dice, sí, mi jefa está trabajando en eso para poder conseguir los implementos de bioseguridad. Entonces, tenemos que también pensar un poco en lo que está pasando dentro del municipio, dentro del corregimiento, ¿no? Entonces, la normalidad ya es indiscutible. Si ustedes miran alrededor, ya los establecimientos están prestando atención y nosotros como biblioteca pues también debemos empezar y empezar a mirar eso, que la normalidad ya está encima y que nosotros, si cumplimos con el protocolo y somos muy cuidadosos de cumplir estas recomendaciones, pues seguramente vamos a estar tranquilos de que no va a pasar nada, ¿no? Si cumplimos con esto, si somos juiciosos, si hacemos lo que se les indica y que lo hacemos correctamente. Entonces, si por algún descuido, saben que puede pasar, eso también es cierto, pero tendremos nosotros la seguridad de que si cumplimos con esto, estaremos bien protegidos y no va a pasar nada. Entonces, sí, Edilma nos dice que lo ha hecho, lo ha empezado a hacer porque no quiere dejar ir a los usuarios, ¿no? Y eso es verdad también. Si nosotros no invitamos a los usuarios a que sigan en el ritmo y que tomen esta nueva actividad, pues ellos no van a volver a la biblioteca seguramente. Entonces también tenemos que cuidar nuestros usuarios y si miramos que las condiciones que tenemos para ellos, sobre todo de bioseguridad, las podemos cumplir, pues empecemos a prestar los libros, ¿sí? Bueno, entonces compañeras, pues si no tienen algo más por agregar, por
por preguntar. Miguel, no sé si tiene alguna pregunta más. Entonces yo les compartiría el documento que les acabé de presentar, les enviaría al grupo y también les voy a enviar pues la actividad, ¿no? Para que ustedes me puedan luego Bueno, hablar internamente. No se preocupen, que para eso estamos. Entonces, muchísimas gracias, compañeras. Les deseo un resto de tarde, pues, muy bueno y que puedan dedicarse también a sus otras labores. Muchísimas gracias. muchas gracias. Feliz tarde. Giovanni, yo tenía una preguntita, pero de acuerdo a la tarea que nos había dejado la anterior, Sí, esa preguntita que usted ¿qué? Me la dejó, pues, ¿no? En esa pregunta que decía que cómo buscaría para recopilar la información. Pues yo lo haría de manera personal, pues como bibliotecaria, ¿no? Y además buscando a las personas sabedoras de lo que uno se necesita, pues saber, porque, o no sé, o cómo se puede buscar esa solución de esa pregunta que usted me estaba haciendo. entonces sí, Y esa que decía también para realizar la convocatoria, pues, por ejemplo, acá en la comunidad, para que participe en algún programa, así como por decir, en ese que yo tengo que buscar los platos típicos de la región, ahí sería pues incentivarlos, así colaboraría la gente, porque y si no, ¿cómo de otra manera se podría hacer? Pero ahí está el problema, que cómo se los puede incentivar si no hay el presupuesto. claro, por eso entonces también tenemos que analizar eso, ¿no? Y si yo necesito buscar esa información y difundirla, por ejemplo, en el caso de las tradiciones y costumbres, ¿cómo es la actividad precisa o concisa Ujú, de hacer para buscar esa información? Entonces, si voy a hablar con las personas, las voy a invitar en una charla, a través de qué medio, eso es lo que necesitamos saber, ¿sí? Una actividad puntual. Entonces, si yo voy a recopilar la memoria ujú. a través de fotografía, a través de la radio, una charla, entonces, ¿cuál va a ser el medio que voy a utilizar para eso? Eso es lo que necesitamos saber. Ah, ya. Y eso, buscar un medio de cómo para hacer llegar la información. Claro, porque, bueno, las personas O tienen sea, el eso es lo que debería. conocimiento, pero podrían haber muchas actividades en las que yo las Ujú, pueda aprovechar para que me brinden esa información, ¿no? Para rescatar esa memoria. Entonces, que puede ser un taller de grandes preguntas, una charla, un taller de fotografía y memoria. Entonces, planteando una actividad, a partir de ujú. eso, empiezo a recopilar la información. Eso es lo que queremos saber, cómo es que lo van a Ah, lograr, ya, ya. ¿ya? Entonces, si usted utiliza la Ujú. radio, como lo está haciendo, pues, Ah, ya. sí, bueno, la radio y a partir de este programa, una Ujú. iniciativa, una lectura, una imagen, bueno, y a partir de eso, pues, se inicia la recopilación. O una entrevista, así como dice, Ah, lo ya, voy a ya. hacer de manera personal, individual, entonces una entrevista. Invito a una persona a través de una llamada, la grabo y esa sería una forma, o sea, eso es la acción, ¿listo? Ah, ya. Listo. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, compañeras, que estén bien, chao.